Bienvenido a Tank Stories, una edición especial del Tank Formativo en sábado, en donde te platicamos historias fregonas, disruptivos y que han hecho historia en el mundo. Espero que lo disfruten mucho y, como siempre, muchas gracias por escucharme. Vamos con la historia de hoy de el Papa Francisco. Hoy, en sábado de Tank Stories, nos toca contar la historia de Jorge Mario Bergoglio, desde sus inicios en Argentina hasta su papado y su muerte el 21 de abril del 2025 de esta semana. Quédate para aprender un poco más sobre la vida de esta persona, el Papa Francisco. Jorge Mario Bergoglio nació el 17 de diciembre de 1936 en una casa modesta en el barrio de Flores, en Buenos Aires. Fue el mayor de 5 hermanos en una familia de inmigrantes italianos provenientes de Piamonte. Su padre, Mario, trabajaba como contador en los ferrocarriles, mientras que su madre, Regina Sibori, dedicaba su vida a criar a sus hijos con una profunda devoción católica. Un hecho poco conocido: la familia de Jorge estuvo a punto de no llegar a Argentina. Sus abuelos Giovanni y Rosa planeaban viajar en el vapor Principesa Mafalda en 1927, pero un retraso en la venta de su negocio los obligó a cambiar de barco. Fue una bendición disfrazada, ya que el Mafalda naufragó frente a las costas de Brasil, cobrando cientos de vidas. En su infancia, Jorge fue profundamente influenciado por su abuela Rosa, quien le enseñó a rezar, a leer poesía y a mirar con compasión a los necesitados. Sin embargo, también era un niño inquieto. A los 9 años, su catequista, la hermana Dolores Tortolo, lo reprendía por su energía desbordante, aunque con cariño. Apasionado por el fútbol, era un ferviente seguidor de San Lorenzo de Almagro y memorizaba las alineaciones de los equipos de la época. También amaba el tango, asistiendo a bailes locales e incluso manteniendo un breve noviazgo con una joven con quien compartía esa pasión. A los 16 años, en septiembre de 1953, durante una confesión en la Basílica de San José de las Flores, experimentó una revelación espiritual que lo llevó a considerar el sacerdocio. Antes de ello, estudió como técnico químico y trabajó en un laboratorio de análisis de alimentos para contribuir al sustento familiar. A los 21 años, Jorge enfrentó una crisis que marcó su vida. En 1957 contrajo una neumonía severa que lo llevó al borde de la muerte. Los médicos le extirparon parte del pulmón derecho, dejándolo con una capacidad respiratoria reducida para siempre. Durante semanas soportó fiebres y dolores intensos, recibiendo incluso la extrema unción. En su libro Sobre el cielo y la tierra, relató que esta experiencia le enseñó a aceptar el sufrimiento y a confiar en un propósito divino. Una monja enfermera, Sor Cornelia Caraglio, desobedeció a los médicos y aumentó su dosis de antibiótico, una decisión que probablemente le salvó la vida. Jorge siempre recordó sus palabras: el dolor se vive, no se negocia. Recuperado en 1958, ingresó al noviciado de la Compañía de Jesús, atraído por el rigor intelectual y el espíritu misionero de los jesuitas. Estudió humanidades en Santiago de Chile, profundizando en latín, griego y literatura, y luego obtuvo una licenciatura en filosofía en el Colegio Máximo de San Miguel, Argentina. En 1964, como profesor de literatura en el Colegio del Salvador en Santa Fe, invitó al célebre escritor Jorge Luis Borges a compartir un taller de escritura a sus estudiantes. El resultado fue un libro de cuentos estudiantiles con un prólogo firmado por Borges. En 1969, Jorge fue ordenado sacerdote y en 1973, a los 36 años, asumió como provincial de los jesuitas en Argentina, un cargo de enorme responsabilidad en un contexto político turbulento. Entre 1976 y 1983, Argentina vivió bajo una dictadura militar que dejó un saldo de aproximadamente 30,000 desaparecidos, torturados y asesinados. Como líder jesuita, Bergoglio tuvo que actuar con extrema prudencia en un entorno donde cualquier error podría ser fatal. Este periodo es uno de los más controvertidos de su vida. Algunos lo acusaron de no haber protegido a 2 sacerdotes jesuitas, Orlando Iorio y Francisco Jalix, quienes trabajaban en barrios marginales y fueron secuestrados en 1976 por las fuerzas militares. El periodista Horacio Verbitsky, en su libro El silencio, sugirió que Bergoglio retiró su apoyo a los sacerdotes, facilitando su captura, una acusación que él refutó vehementemente. En su biografía, el jesuita afirmó que se reunió en 2 ocasiones con los dictadores Jorge Videla y Emilio Macera, arriesgando su vida para exigir la liberación de los sacerdotes. Ambos fueron liberados tras 5 meses y Jalix se reconcilió con Bergoglio en el 2013, aclarando que las acusaciones eran infundadas. Algo menos conocido es el papel de Jorge Mario como protector clandestino. Organizó una red para salvar a perseguidos por la dictadura, escondió a estudiantes, activistas
monjas y seminaristas en propiedades jesuitas, les proporcionó documentos falsos y facilitó su escape a Brasil. Por ejemplo, se dio su propia cédula de identidad a un joven con parecido físico para que cruzara la frontera y ayudó a la jueza Alicia Oliveira, amenazada por el régimen, a encontrar refugio. Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, lo defendió afirmando que Bergoglio no tenía vínculos con los militares. También organizó misas secretas para las familias de los desaparecidos, un acto de valentía en un clima de terror. Sin embargo, las críticas persisten y en 2010 testificó en juicios sobre la dictadura, incluyendo una declaración grabada de 3 horas en el caso ESMA. Este periodo fortaleció su compromiso con los marginados, pero también lo dejó con heridas públicas que aún generaban debate. Tras su liderazgo jesuita, Bergoglio enfrentó un momento de introspección. En 1986, algunos miembros de la orden lo consideraban demasiado autoritario y lo enviaron a Córdoba, donde vivió en un cuarto sencillo en el Colegio Máximo, en una especie de exilio interno. Durante 2 años se dedicó a la oración, el estudio y la escritura. En 1987 redactó una carta de 3,000 palabras a un sacerdote amigo reflexionando sobre su infancia, la migración de su familia y su vocación. Este tiempo, que él describió como de purificación interior, lo transformó en un líder más humilde. En 1992, su trayectoria dio un giro cuando Juan Pablo II lo nombró obispo auxiliar de Buenos Aires. Para 1998 ya era arzobispo y su estilo de vida austero marcó la diferencia. Vivía en un apartamento sencillo, cocinaba sus propias comidas y viajaba en transporte público para visitar los barrios más pobres, ganándose el apodo del obispo de las villas. Durante la crisis económica de Argentina del 2001, cuando el país enfrentó un colapso financiero, Bergoglio se convirtió en una voz moral, anunciando las políticas que sumieron a millones en la pobreza. En 2001, Juan Pablo II lo elevó a cardenal y un gesto notable fue su petición a los argentinos de no viajar a Roma para la ceremonia, sino donar el dinero a los necesitados, una solicitud que muchos atacaron. En el 2005 estuvo cerca de convertirse en papa. Durante el cónclave para elegir al sucesor de Juan Pablo II, obtuvo unos 40 votos, quedando en segundo lugar detrás de Joseph Ratzinger, quien asumió como Benedicto XVI. Bergoglio confesó más tarde que rezó para no ser elegido, temiendo que su victoria fracturara la iglesia. Este episodio reveló su creciente influencia global, aunque él seguía siendo el mismo hombre sencillo de Buenos Aires. El 13 de marzo del 2013 marcó un hito histórico. Tras la renuncia de Benedicto XVI, un hecho casi sin precedentes en 6 siglos, el cónclave se reunió para elegir al nuevo pontífice. A los 76 años no era el favorito, algunos lo consideraban demasiado mayor o carente del carisma de otros candidatos. Sin embargo, en la quinta votación fue elegido. Al aceptar, pronunció: "Soy pecador, pero confío en la misericordia de Dios". Escogió el nombre Francisco, inspirado en San Francisco de Asís, tras un consejo del cardenal brasileño Claudio Humes: "No olvides a los pobres". Desde su primer día, Francisco rompió con las tradiciones, rechazó la limusina papal y regresó al hotel en autobús con los cardenales. Cambió las vestimentas ornamentadas por una cruz de plata y sus gastados zapatos negros. En lugar del palacio apostólico, que describió como un embudo invertido, se instaló en un modesto apartamento en Casa Santa Marta, conviviendo con empleados del Vaticano. En 2013 se unió a los trabajadores vaticanos en su cafetería, bandeja en mano, para charlar como uno más de ellos. Su primer viaje como papa fue a Lampedusa, Italia, donde oró por los migrantes que perecen en el Mediterráneo, estableciendo el tono de un papado centrado en los marginados. El papado de Francisco, que se extendió por 12 años hasta abril del 2025, fue un esfuerzo por reformar una iglesia sumida en escándalos y desafíos. Una de sus prioridades fue enfrentar los abusos sexuales del clero. En 2013 creó la Comisión Pontífica para la Protección de Menores y en 2014 pidió perdón por el daño moral causado por los encubrimientos. En 2024, durante una visita a Bélgica, se reunió con víctimas y afirmó que la iglesia debía sentir vergüenza por su manejo del tema. Sin embargo, críticos señalan que medidas como la ley Vos Estis Lux Mundi no han sido suficientes para erradicar la impunidad. En 2015 publicó la encíclica Laudato Si, un llamado global a proteger el medio ambiente y combatir el cambio climático, que resonó más allá de los círculos católicos. En el ámbito diplomático, facilitó el restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba en 2014 y en 2022 pidió perdón en Canadá por el papel de la iglesia en el genocidio cultural contra pueblos indígenas en internados católicos. Su declaración del 2013, "Si una persona es gay y busca a Dios, ¿quién soy yo para juzgar?", marcó un cambio en el tono de la iglesia, y en el 2023 autorizó bendiciones informales para parejas del mismo sexo, generando tanto apoyo como oposición. En 2015 ordenó la instalación de duchas y una barbería para los indigentes en la Plaza de San Pedro, financiadas en parte con sus propios recursos. En el 2016 visitó en secreto una comunidad de mujeres rescatadas de la trata en Roma, conversando con ellas sin protocolo. A pesar de su salud frágil, con un pulmón parcial y problemas de movilidad que lo obligaban a usar silla de ruedas, seguía activo, recibiendo líderes mundiales, abogando por la paz en conflictos como el de Gaza y manteniendo su conexión en Argentina, aunque nunca regresó como papa.
Un gesto poco conocido. En el 2015 ordenó la instalación de duchas y una barbería para los indigentes en la Plaza de San Pedro, financiadas en parte con sus propios recursos. En 2016 visitó en secreto una comunidad de mujeres rescatadas de la trata en Roma, conversando con ellas sin protocolo, a pesar de su salud frágil con un pulmón parcial y problemas de movilidad que lo obligaban a usar silla de ruedas. Francisco mantuvo su compromiso hasta el final. En febrero del 2025 fue internado durante 38 días en el Hospital Gemelli de Roma por una neumonía bilateral, enfrentando 2 episodios de insuficiencia respiratoria aguda que casi le cuestan la vida. Contra recomendaciones médicas, regresó al Vaticano para seguir trabajando, y el 20 de abril del 2025, en su última aparición pública, bendijo a los fieles desde la Plaza de San Pedro durante la misa de Pascua. Al día siguiente, el 21 de abril del 2025, a las 7:35 de la mañana, Jorge Mario Bergoglio falleció en su residencia en Casa Santa Marta a los 88 años, víctima de un derrame cerebral seguido de un colapso cardiovascular irreversible. Su muerte, anunciada por el cardenal Kevin Farrell, marcó el inicio de un periodo de duelo mundial. Según su voluntad, fue enterrado en un sencillo ataúd de madera en la Basílica de Santa María la Mayor en Roma, rompiendo con la tradición de San Pedro, con una lápida que solo lleva inscrito Franciscos. Su funeral, el día de hoy, 26 de abril, reunirá a líderes mundiales y millones de fieles, reflejando el impacto global de su pontificado. Jorge Mario Bergoglio, el hijo de inmigrantes que se convirtió en el Papa Francisco, dejó un legado de humildad y lucha por los marginados, pero también de preguntas abiertas. Logró transformar una iglesia milenaria, o sus reformas fueron solo un destello de esperanza. Su vida nos desafía a responder con acciones, no con palabras. Los invito a reflexionar sobre esta historia y compartir sus pensamientos en nuestras redes. Y ahora sí, pues el pensamiento que todo mundo quiere contestar y nadie realmente podría tener la respuesta es: ¿quién va a ser el siguiente papa? ¿Cómo va a ser? ¿Qué tipo de papado va a ser? Eso estará por verse. Por lo pronto, eso fue todo el episodio de Tank Stories del día de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos el siguiente sábado con otro capítulo más de Tank Stories en Tank Formativo.